Bueno, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo extrañándolos como siempre, pero bueno, acá seguimos trabajando. Así que hoy vamos a aprender sobre el sapo. Sí, el otro día lo conocimos a través de un cuento donde era un sapo un poquito mentiroso. Pero ahora vamos a conocerlo al sapo de verdad, el sapo que podemos encontrar en el jardín. ¿Sí? Atentos. Aprender sobre el sapo. El sapo común, bufo bufo. Los sapos son animales anfibios porque pueden vivir en ambientes acuáticos y aeroterrestres. Como no tienen dientes, usan su lengua para succionar animales pequeños que son su alimento. Durante su desarrollo, los sapos sufren una gran transformación llamada metamorfosis. Cuando nacen son renacuajos que tienen un cuerpo similar a un pez, no tienen patas y respiran mediante branquias. Luego les crecen las patas, desaparece la cola y empiezan a respirar por los pulmones. Así se transforman en sapos. Después de leer este texto, que ustedes capaz lo pueden leer otra vez con ayuda de alguien, ¿sí? Busquen esas palabras que no saben, que no se animan que no recuerdan el significado, ¿sí? Porque no las usamos habitualmente, pero ustedes las conocen. Por ejemplo, acuáticos, saben cuáles son los ambientes acuáticos porque sé que lo vieron con la seño Damaris. Aeroterrestres, también. ¿Qué era? Recuérdenlo, explíquenle a alguien. Después dice, en el punto número 2, el punto número 1 era leer, el punto número 2 dice, responde por escrito en tu cuaderno estas preguntas. ¿Qué comen los sapos? Acá nos dijo. ¿Cómo son los renacuajos? También nos dijo en el texto. ¿Qué cambios sufren los renacuajos para convertirse en sapos? Otra vez, en el texto estaba los cambios que sufren, ¿cuáles eran? Subraya en el texto la explicación del significado anfibios y metamorfosis. ¿Qué significaba anfibios? Acá lo tienen, pero pueden pedirle a alguien que los ayude. Metamorfosis, ¿qué era? Fíjense porque también lo decía acá. Después, conversen en casa. ¿Sobre qué trata el texto? Ya estuvimos viendo. El cuento Las huellas del tatú, ¿también es sobre un sapo? ¿En qué se diferencia esta nota de enciclopedia? Bueno, hablan los dos del sapo. El cuento del tatú hablaba de las huellas del tatú, hablaba sobre el sapo, ¿no? De este sapo mentiroso que decía que leía las huellas, que no sé qué, pero al final medio trucho el sapo. Y acá también me habla del sapo, pero ¿en qué se diferencia? Piénsenlo, alguien por ahí en casa puede ayudar. Y después dice, en las notas de enciclopedia, el título informa sobre qué trata el texto. Lee los títulos, elegí uno para la nota leída y márcalo con una cruz. Un sapo bien pícaro. ¿Podría ser ese el título? ¿Características de los sapos? ¿Podría ser ese? ¿O la alimentación de los sapos? Piense, ¿cuál sería? ¿Un sapo bien pícaro? ¿Características de los sapos? La alimentación de los sapos. A pensar. Después dice, observa nuevamente la nota enciclopédica anterior sin contar el título. ¿En cuántas partes se divide el texto? Marcalas con diferentes colores. Atentos. ¿En cuántas partes se divide el texto? ¿Por qué dice eso de que se divide el texto? Porque fíjense que hay un espacio más grande en ciertos momentos, más allá del espacio entre cada palabra. Hay un espacio más grande. ¿Cuántos espacios de esos hay? ¿Cuántas veces tengo que hacer ese espacio? ¿Sí? Eso me va a indicar en cuántas partes está dividida el texto. ¿Sí? Y que después le vamos a poner un nombre a eso. ¿Sí? Eso se llama párrafo. ¿Sí? Que empieza donde arranca el texto, en una mayúscula, y termina en un punto y aparte. El punto y aparte es el punto, un espacio y sigue en otro lugar. ¿Sí? Eso es un punto y aparte donde termina un párrafo. ¿Sí? El párrafo es como se dividen los textos. ¿Sí? Fíjense, lo hacen con ayuda, ¿sí? Y si no sale, después lo conversamos, ¿sí? Me lo comentan en la clase de Zoom o por los comentarios
del Classroom. Bueno, como les digo que tienen párrafos, primer párrafo, segundo párrafo, porque tienen que fijarse que hay espacios. ¿Sí? Acá se ve el texto al revés, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, vemos que hay un punto y un espacio, ¿sí? Arranca una mayúscula y después hay un punto y un espacio, ¿sí? Entonces sería que hay dos párrafos, ¿sí? El primero arranca acá, termina en el primer punto y el espacio, punto y aparte. El otro arranca acá, en la mayúscula, ¿sí? Arranca en la mayúscula y en el punto y aparte, que es el espacio, ¿sí? Ahí tienen que marcar el texto. Esas serían las dos partes que tiene el texto. Bien. Y dice, en el primer párrafo, tienen que poner la cantidad de oraciones. Ustedes saben que la oración arranca con la mayúscula y termina con un punto, ¿sí? Se fijan acá, arranca acá en las, y donde hay un punto, ¿sí? Se fijan donde hay un punto y ahí va a significar que terminó una oración en el primer párrafo, ¿sí? Por ejemplo, ven, dice, los sapos pueden vivir, y acá en aeroterrestres hay un punto, ¿sí? Hay un punto. En ese punto termina la primera oración y arranca otra que termina en este. Entonces, en el primer párrafo vemos cuántas oraciones hay. Lo mismo van a hacer con el segundo párrafo, ¿sí? Contar las oraciones. La oración arranca en una mayúscula y termina en cualquier tipo de punto, ¿sí? Y ahí lo van a completar en el cuadro. Después, bueno, conversamos sobre esto que les estoy hablando yo, que no los puedo escuchar, pero sé que ustedes seguramente están contestando. ¿Cómo identificaron las oraciones? ¿De qué manera empiezan? ¿Cómo se señala el final de una oración? La primera palabra de una oración se escribe con, ¿qué les dije? Retrocedan el video. Para marcar el final de una oración se usa el, retrocedan el video porque también lo dije antes. Bueno, estamos aprendiendo cosas nuevas. No se desesperen, son detalles que hay que ir teniendo en cuenta porque cada vez están escribiendo más y mejor. Así que por eso es importante tener en cuenta todos estos detalles para poder ir escribiendo así, empezar a usar ese punto, empezar a usar el punto y aparte, pero de a poco, tranquilo, ¿sí? Esto recién arranca, lo estamos empezando a ver, vamos a seguir trabajando sobre eso, así que les mando ahora un beso grande, cuídense mucho, los quiero.